Vale. Buenas noches y bienvenido. Voy a estar hablando con esta pantalla si alguien no lo ve hace falta. ¿Hemos visto bien? Seguimos con nuestra tanda de cosas educativas y todo eso. Lo que hoy día va a tocar es el sistema nervioso autónomo. Y la primera pregunta que os voy a decir es, ¿quién sabe qué es eso? No tengo ni narices. No sé qué podría ser. Básicamente voy a hablar de una parte del cuerpo que no controlamos. Hay muchas cosas que controlamos y todo eso, y vamos a ir profundizando en nuestros conocimientos anatómicos y neurológicos y muchas otras cosas sobre el cuerpo y sus funcionamientos. Os voy a pedir perdón antes de empezar, porque esto sí que va a ser bastante intensivo y bastante complicado y bastante profundo. Si nos perdemos en el camino no es un problema, porque unas cuantas cosas vamos a repetirlas varias veces. Una de las cosas que me di cuenta mientras iba haciendo la cosa es que me metí en un pozo sin fondo, es decir, esto aquí hay muchísima información que vamos a cubrir y estoy intentando a cubrir pues 6 meses de neurología en 1 hora. Lo cual no creo que lo haya hecho mal, pero es bastante complicado. Entonces vamos a empezar así. Primero un poco de filosofía. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de todo el sistema nervioso y todo eso, muchas veces nos sentamos ahí a pensar, pues esas cosas suenan un poco chino y qué narices está hablando y todo eso, pero esto básicamente es por donde partimos esta idea. La ciencia, esto es una frase de Gandhi, y lo que hacemos con esto básicamente es la idea de que no solamente somos una cosa física, sino una cosa espiritual, que se unen las dos cosas, y así es como vamos flotando por el planeta, ¿no? El problema con eso es que la ciencia, como no hay forma de medir la vida de una persona, lo que hacemos es que nos concentramos en lo que es el aspecto físico de la persona. Porque no podemos medir la vida de una persona, ni su alma, ni eso, ¿no? Entonces una cosa que flota por ahí, como no lo podemos medir, pues no es supuestamente la ciencia que dice que no existe. Sin embargo, es obvio que una persona yacida en el suelo tiene vida o no tiene vida. El estudio de anatomía nos ayuda a estudiar lo que es el casco, lo que es la forma física de una persona. No habla mucho de cosas mucho más profundas que eso, pero nuestra idea de entender cómo es una persona, cómo es un ser humano, ha sido eso, ¿no? De empezar con lo que podemos tocar, lo que podemos medir y lo que podemos básicamente ver. El estudio de anatomía no es un estudio reciente, y los seres humanos hemos pasado mucho tiempo intentando a profundizar nuestros conocimientos sobre quiénes somos y dónde venimos y qué es lo que estamos haciendo aquí y todas esas cosas. Y la anatomía fue uno de los primeros pasos en hacerlo. Eso es justo directamente de Wikipedia, sin más. Y esto aquí básicamente es lo que estamos estudiando. La estructura física de una persona. Cuando hablamos de anatomía no estamos hablando de si la cosa tiene vida ni eso, sino la estructura física sin más, cuando nos sacamos del cuerpo. Evidentemente, volviendo para atrás, cogemos un ser humano y lo vamos cortando y dividiendo en capas. Empezamos con lo que podemos ver desde afuera y luego vamos cortando, y la idea es intentando entender cómo funciona un cuerpo humano. Lo vamos a reducir en trozos y en sistemas, en trozos separados, ¿no? Y es obvio que el cuerpo es mucho más que un contenido de moléculas o objetos, pero básicamente partimos de esa base. En principio vamos con la idea de que si somos una masa de células, ¿cuántas células hay en el cuerpo? Y estos tipos de ideas, nadie tiene ninguna idea, básicamente. Y depende si... y estamos adivinando. Evidentemente, Pau Gasol y el Zapataki tienen cantidad de células distintas, entonces estamos ahí adivinando un poco. Uno de los problemas es que si calculamos por peso, sale bastantes células, ¿no? En americano esos son 70 trillones, en europeo no sé cuántos salen.
pero 70,0. Esto aquí... Esto aquí, si calculamos por volumen, si medimos el volumen de una persona y lo dividimos por el volumen de una célula, terminamos con un número muy distinto. Si contamos por el tamaño de cada célula es de un tamaño distinto, entonces si contamos por la cantidad de células rojas, pues somos mucho más grandes que esto. Y si calculamos por la cantidad de células de piel, somos mucho menos células, ¿no? Pero básicamente somos una masa de células que va flotando por el universo, todo coordinado por el sistema nervioso. Esto aquí, lo que hicieron fue, para saber cuántas células compone el ser humano, un grupo de investigadores lo que hicieron fue calcular masas y volúmenes y promedios de cada órgano en el cuerpo, de hígados y de riñones y todo eso, y como son todos distintos, pues fueron ahí dividiendo el cuerpo en trozos, añadiendo en todo, y la conclusión es que tenemos esta cantidad de células, más o menos. Sí, no son pocas, ¿no? La célula más numerosa de todas estas, el tipo de célula más numerosa de todas ellas, ¿cuál es? Curiosa. El tejido nervioso, curioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando de que hay es la célula más numerosa de todas. No hay ninguna célula que haya más. Y básicamente van a todas partes del cuerpo. Una célula nerviosa es esta. Una célula nerviosa se llama una neurona. Para diferenciarlo entre las demás células, ¿no? Cuando hablamos de yo soy una bola de nervios, sí que somos una bola de nervios, pero hablamos de neuronas, no de nerviosismo. No hace falta recordar estas cosas porque vamos a repetirlo otra vez, pero básicamente esa es la anatomía de una neurona. Y básicamente tenemos lo que entra por aquí, estos son es la entrada del nervio, esto es donde procesamos la información, y esto es la salida que va a los destinos. Entonces es un poco una cadena de información, ¿no? Entrada y salida por el otro lado. Sistema nervioso es todo esto. Se divide el sistema nervioso en varias partes. Hablamos del sistema nervioso central, que es el cerebro, cerebelo espinal. Hablamos del sistema nervioso periférico. Hablamos del sistema nervioso autónomo, etcétera, etcétera. Esto aquí son la cantidad de nervios que hay. Si yo quito las demás células de una persona, pues tenemos ahí lo que es la forma de un ser humano, justo por como dijiste antes, que hay más células que cualquier otra cosa, hay con más ramificaciones, y cada rincón del cuerpo recibe información del sistema nervioso. El sistema nervioso, estadísticas curiosas, son todas estas. Porcentaje de peso corporal del sistema nervioso, 2%. Peso de la médula espinal, no sé si está ahí, 35 gramos, no, 35 gramos. Conexiones por neurona, conexiones por una neurona, 7.000 de promedio y 500.000 de máximo por célula, y hay 100 billones solamente en el cerebro. Entonces lo que quiero que destaque aquí básicamente es que estamos hablando de un sistema muy complejo. Muy complejo. Por eso digo que esto aquí, lo que estoy hablando ahora, estamos hablando de la superficie de todos estos temas. Y cabe decir que nosotros, con todos los avances tecnológicos que tenemos ahora mismo, no entendemos ni la cuarta parte de lo que pasa en esto. Superficie del cerebro, como tiene tantas curvas y todo lo demás, pues muy grande. ¿De qué está hecho el cerebro? Agua, proteínas y grasas, poco más. Entonces tiene tipo mantequilla con mantequilla, gelatina y agua, mezclado juntos, y luego hacemos eso y eso es el cerebro. El cerebro consume el 20% de la cantidad de oxígeno en el cuerpo, es decir, es un tejido que está funcionando todo el tiempo, está consumiendo gran parte de lo que es el cuerpo, mientras su masa pues solamente es el 2%. Entonces estamos hablando de un tejido que físicamente ocupa poco, pero consume mucho energía y nutrientes y todo lo demás. Esto aquí es curioso, 35 gramos. Y luego pensamos en los sistemas en el cuerpo, cuáles son los sensibles. Hablamos de los sentidos en el... ¿Vamos? Bien, de momento. Estoy perdiendo. Hablamos de todas las neuronas que pasan en cada parte del cuerpo.
Y vemos aquí que pensamos que estamos súper sensibles en muchas cosas, pero realmente comparando las cosas igual no es tanto, el cuerpo no está muy equilibrado. Todos los nervios, cuando dividimos los nervios, no es que dividimos el cuerpo en partes iguales, sino vamos a mandar nervios más importantes hacia funciones más importantes, de tener más cosas controlándolos, y cuanto menos importante digamos, la facultad en el cuerpo, menos nervios vamos a mandar hasta ahí. La mano, en cada dedo de la mano hay al final 2500 terminaciones nerviosas en 1 centímetro de dedo. Entonces son tejidos muy sensibles. Esto aquí es curioso. Si cogemos todos los neuronas en el cuerpo, así los ponemos ahí, miden más o menos 1000 kilómetros. Un memoria de cerebro 1000 terabytes, mucho más que un disco duro, ¿no? Cuando hablamos de estos tipos de cantidades, nos damos cuenta que un ordenador que decimos que guay, como mola, que tiene una memoria de 3 terabytes, y luego todavía está 300 veces menos de lo que solamente funciona en un cerebro. Entonces hablamos de, voy a hacer un estudio sobre el cuerpo humano con un ordenador, y es bastante obvio que siquiera con un grupo de ordenadores tampoco vamos a hacer que funcione bien una neurona. Y son cientos de billones de muchas neuronas. Esto aquí es el sistema nervioso. Está súper complejo. Yo la primera vez que vi esto, cuando iba haciendo esto, digo yo, narices, ¿y dónde está todo esto? Y vemos esto y el cerebro se apaga, básicamente. Esto aquí es como, estamos controlando el cuerpo. Esto es una forma de entender cómo está y dividiendo. Evidentemente, para entender una cosa la vamos dividiendo, en realidad es una continuidad de tejidos, ¿no? Esto aquí hablando de lo que protege el sistema nervioso central, todo esto, y no hace falta recordar esta tabla, eso cabe decir, y no lo vamos a hacer. Pero todo lo que vamos a hablar de esta noche es estas tres cosas. De todo esto, estamos hablando de estos tres, nada más. Es decir, hay una cantidad de cosas que hoy día ni vamos a tocar, y eso es obvio que hay mucho más cosas que pasan en el cuerpo sin que sea esto. Esto aquí es mucho más fácil entenderlo, es un mapa más simple, ¿no? Y básicamente tenemos los tres sistemas nerviosos en el cuerpo que son los importantes. Sistema nervioso central, que es lo que dije yo, del medio, de la cosa del medio. El periférico, que es la parte que pasa por los brazos y las piernas y todo eso. Y el sistema nervioso autónomo. Cabe decir que gran parte de esto aquí, el sistema nervioso central, controlamos lo que hacemos, hablamos, lo que tocamos, lo que lo que sentimos. Esto aquí lo podemos controlar. Sistema nervioso periférico, pues hasta un cierto punto controlamos los motores. Controlamos lo que sale, es decir, los motores. No controlamos muy bien lo que entra, y no controlamos en absoluto este lado. Es decir, gran parte del cuerpo, hablamos de lo que de los síntomas, me duele mucho más esto, etcétera, etcétera. Yo no puedo controlar los dolores, yo no puedo controlar las sensaciones que tengo en el cuerpo. La única cosa que realmente puedo controlar son lo que yo mando hacia los músculos, mover músculos. Nada más. Esto aquí son dos ejemplos de sistemas nerviosos en el cuerpo, y esto aquí es de sensación y esto aquí es de movimiento. Este hombre aquí se llama el homúnculo, tanto uno como el otro, y básicamente es un dibujo que demuestra la sensibilidad, el suministro sensitivo de una persona, es decir, correlando lo que es el tamaño del órgano con la sensación que tiene. Obvio aquí que tenemos mucho más sensación en los labios y en las manos que en cualquier otro sitio del cuerpo. Obvio aquí que la rodilla derecha apenas tiene sensación. En la espalda puedo tocar a una persona con esta distancia entre los dos dedos y no lo va a sentir. No podemos percibir esto en la espalda, sin embargo con los 2500 conexiones aquí en el dedo, pues es mucho más sensible. Entonces esto aquí es como sentimos el mundo, y esto aquí es como tocamos el mundo. Entonces todo esto está hablando de cómo interactuamos con nuestro entorno. El sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que hace eso? Sistema nervioso autónomo, es esto aquí, básicamente, y está dividido en dos. El sistema nervioso autónomo es quien, vamos a hablar de ello más tarde, pero el sistema nervioso autónomo está dividido en dos, el lado simpático y el lado
parasimpático. El lado simpático tiene que ver con esto, básicamente de pelear o huir. Eso es el sistema que nos ayuda a sobrevivir situaciones estresantes, a escapar de situaciones o de meterles una paliza a lo que nos está atacando. Sistema nervioso parasimpático es el que básicamente tiene que ver con la reparación del cuerpo, digestiones y cosas tranquilas. Entonces, estamos hablando de dos sistemas completamente opuestos. Esto aquí es como dividimos el sistema nervioso, autónomo, digamos. Tenemos aquí la cadena simpática que sale de este lado. Y esto aquí recordando que es el lado que nos prepara para luchar y pelear y huir. Este lado es el lado, el lado tranquilo, el lado parasimpático. Nos damos cuenta de una cosa muy curiosa. Esto aquí se va a repetir un par de veces. Entonces no hace falta recordarlo ahora mismo, vamos a ir encajando cómo funciona todo esto más adelante. Pero cabe decir que del sistema nervioso parasimpático, el que repara y nutre el cuerpo y todo lo demás, el 75% de ese sistema pasa por un nervio, que se llama el nervio vago, que sale del cuello. Es un nervio craneal que sale aquí de la base del cuello. Lo demás, pues un poco del sistema de aquí del sacro, un poco de nervios craneales, pero el 75% de las digestiones y todo lo demás sale del nervio vago. Esto aquí explica si yo, por ejemplo, yo sufro un accidente de moto o lo que sea, y corto la médula por la mitad. Las personas que tienen lesiones medulares y todo lo demás, sigue funcionando estas cosas. O sea, siguen produciendo y sus piernas no se caen, o sea, no funcionan, no se mueven y eso. Sin embargo, siguen funcionando porque la inflamación llega del nervio vago. Pero si yo cojo el nervio vago de una persona y lo corto, pues los órganos dejan de funcionar. Por eso cuando rompemos el cuello, ya no funciona. ¿Alguna pregunta, comentario? Esto aquí básicamente son cosas diferentes que vamos a ver entre los dos lados. Pero básicamente podemos decir que esto aquí acelera las cosas, el lado simpático, lo de huir y correr y todo eso, es el lado que acelera las cosas y las arranca y las manda, los estimula. Y el parasimpático es el que básicamente nos tranquiliza y nos relaja, digamos. Y vemos aquí, y no hace falta recordar esta tabla, pero en modo simple, uno acelera y uno frena. Esto aquí es una tabla muy interesante. Aquí vamos a pasar un poco de tiempo. Estas palabras. Catabólico, anabólico. El sistema simpático básicamente es lo que hablé antes. Y la primera cosa que tenemos que entender del sistema nervioso simpático es que es catabólico. ¿Qué quiere decir esa palabra? Deshace tejidos. Es decir, el cuerpo, si está en modo simpático, se está destruyendo. Está cogiendo trozos de su cuerpo para poder huir y escapar de la situación. No es una mala... Si estamos aquí en este lado catabólico, deshaciendo el cuerpo, no está mal para escapar del león y todo eso, pero no me va a funcionar a largo plazo. Si a largo plazo voy deshaciendo el cuerpo poco a poco, esto aquí tiene su punto final. Esto aquí es anabólico, el sistema parasimpático es anabólico, quiere decir, es cuando se rehace el cuerpo, se construye el cuerpo, es cuando se reparan las cosas, cuando se cura. Órganos activados, cuando estamos en el lado simpático. No podemos estar en los dos lados a la misma vez, para que lo sepáis, ¿no? Órganos activados, si nos fijamos aquí, suelta insulina, afecta a las tiroides, afecta a las glándulas adrenales. Esto aquí está haciendo que el cuerpo se ponga a 1000. Es como si bebiéramos 4 litros de café, ¿no? Nos damos cuenta aquí que si estamos aquí tranquilos está afectando órganos digestivos y todo lo demás. Ahí, si yo veo que estoy en el sistema nervioso simpático durante mucho tiempo, si ahí me pregunto ¿por qué no me funciona bien páncreas? ¿Por qué tengo problemas de insulina, de subidas y bajas de insulina? Porque ahí las tiroides las tengo desequilibradas, porque las glándulas adrenales se están agatando y yo me siento tan cansado mañana tengo que beber tanto café. Igual estoy pasando mucho tiempo en este lado. Aquí abajo vemos aquí que básicamente lo que estamos haciendo, nos damos cuenta de muchas cosas. Que aquí cuando vamos a ir pensando en las cosas, si yo quiero tener el cuerpo equilibrado, esto aquí nos da, digamos, la ventana en cómo está funcionando todo el tiempo.
Esto, el sistema simpático, básicamente cómo podemos pensar en ello, es el estado de estrés. Cuando hablamos de estrés, no estamos hablando de una situación teórica, cuando estoy estresado, cuando eso. La palabra estrés quiere decir que yo he pasado del lado parasimpático al lado simpático. ¿Cómo se activa el lado simpático? Afortunadamente los seres humanos pensando. Yo puedo entrar en una situación de estrés, es cuando reconozco cosas que vienen desde afuera. Yo puedo entrar en un estado de estrés, pensando que hay un león o si alguien me está gritando o lo que sea. Yo estoy entrando en el lado simpático. Entonces nada más estados de estrés, básicamente es eso. Una cosa curiosa, no sé si visteis esta película. La máquina de mentiras, detector de mentiras, funciona básicamente cuando mentimos. El cuerpo pasa al estado de simpático, el lado simpático, entonces empezamos a tener el corazón acelerando, empezamos a sudar y todo lo demás, y podemos medir esos cambios. Cuando mentimos, nos metemos en ese lado estresado, entonces eso lo podemos medir. Cuando estamos tranquilos, pues no ocurre. Entonces hay muchas formas de medir cómo estamos todos los días, ¿no? Otra forma de medirlo es con el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco no es constante. En una persona sana no es constante. Cuanto más estamos en el sistema simpático, más constante se hace y peor va el corazón. El corazón debería ir variando todo el tiempo, y si yo estoy en el sistema parasimpático, estoy súper sano. Pero conforme que voy metiéndome más en el lado simpático, se hace más constante, y este ritmo, esta variedad de ritmo, básicamente es lo que lo mide, ¿no? Ahora mismo esto es una forma muy precisa de medir cómo está funcionando una persona. Es una ciencia que se está empezando a meter cada vez más tanto en consultas quiroprácticas como en el mundo médico, ¿no? Y se ve que cuando una persona tiene el ritmo cardíaco clavado en 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, es que está a punto de morirse. Entonces cuando hablamos de yo quiero siempre tener yo quiero tener 112/8 y siempre quiero tener 60 así clavados, pues genial, pero el cuerpo no funciona así. Siempre tiene que estar adecuándose a las cosas de su entorno, pero si se va centrando, podemos pensar en ello como el sistema simpático es cuando nos cerramos en nosotros mismos, y que el lado simpático es cuando nos relajamos y estamos un poco más abiertos a otras cosas. Entonces cuando no me abro a otras cosas es cuando mejor robo. Esto aquí es como debería funcionar las cosas. El lado, esto aquí básicamente hacemos una cosa, alguien nos asusta en un parque de atracciones, lo que sea, y nos estresamos, salimos del lado parasimpático al lado simpático, vamos ahí, nos estresamos, se nos va el león, lo que sea, y luego vamos a la normalidad otra vez. Esto aquí es lo idóneo. Esto aquí es lo que a menudo ocurre. Es decir, viene el león, me estreso sobre eso y paso todo el día pensando en eso y no me relajo. Entonces esto aquí es, podemos apreciar que esto aquí es una forma de meterme en el lado simpático y no salir de ello. Esto es cuando estamos a punto de morirnos. Viene el león, nos asusta y como ya no hay gastos, ya no hay depósito en eso, pues el cuerpo ya no puede más. Esto aquí es una forma simple de verlo, con el tema de la respiración. Si yo estoy caminando por la calle respirando, cuando estamos haciendo ejercicios de yoga, nunca estamos así, ¿no? Entonces, básicamente esto es una persona sana, aquí, cuando respiramos lentamente y profundamente, porque está pasando mucho más tiempo en el lado parasimpático que el simpático. Y conforme que vayamos haciendo cosas, eso se va desequilibrando. Evidentemente, el lado simpático, soltando la adrenalina y todo lo demás, está muy bien. Y nos sale de apuros, pero si se agota la gasolina, pues el cuerpo se joroba también y ya no tenía reservas para hacer más cosas. Entonces esto aquí, cualquiera de estos dos, cuando estamos respirando rápidamente y no profundamente, nos damos cuenta que el cuerpo no está equilibrado. ¿Cómo se controla todos estos sistemas? Es decir, hemos hablado de los efectos en el cuerpo, pero ¿cómo controlamos todo esto? Que es lo más importante, realmente. Volvemos al tema de las neuronas. La neurona, como he dicho, pues 500.000 entradas, posiblemente. Y esto aquí hablo de
10.000 transposores por vesícula. Una vesícula no es uno de estos botones. Una vesícula es un químico que suelta cada botón. Y de estos botones puede haber miles en cada célula. Lo que quiero decir es que esto aquí tiene muchos ceros al final. Es decir, esto aquí es súper complejo, muchísimas entradas, muchísimas salidas. Pero hay puntos en el cuerpo que controlan esto. Esto aquí. Vamos a ver. Sí, sí. Con sonido. Ah, vaya acá. Lorena. Súper bien. Cogiendo y pegando. Pues va a ser que no va a funcionar. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? En el cual. ¿Ah? En el cual. Acá. ¿Para atrás? No, no sé. Pues cuando de ¿Dónde ahí. estabas? Sí, pero cuando subes de ahí te vas a Este es el sistema nervioso. Debería haberte saltado el sol. Debería haberte saltado el sol. Pues no te saltas y que es que no te saltas. Es que te la Está ahí. Está insertado. Ahora sí. Estoy buscando esto. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Una pregunta? Sí, te voy a hacer una. El estrés es como un estado de tensión, quiero decir, en el momento que nos estamos en compañía de alguien, solamente por hablar, que nos hablamos, entraríamos ya en el sistema simpático. No con todas las actividades. Depende de la persona. Depende de la persona. Depende de la persona. Tú sabes cuando estás con alguien y esa persona te estresa, y tú sabes cuando estás con alguien y te tranquiliza. Bueno, mi pregunta te la voy a hacer entonces en otro sentido. ¿Cuándo estamos en el parasimpático? Cuando estás tranquilo. ¿Aún en presencia de los demás? Puedes estar tranquila en cualquier situación. ¿Dónde está el hermano? ¿Me pasa el hermano?
Estos elementos químicos determinan en gran medida el comportamiento humano, la personalidad y la percepción. Estas sustancias están alojadas en el interior de las células cerebrales, las neuronas, que se comunican y conectan entre sí a través de sus ramificaciones. Las sustancias químicas están contenidas en unas vesículas situadas en los extremos de las ramificaciones neuronales, muy cerca del espacio sináptico, el lugar en el que las neuronas se comunican entre sí. Cada uno de estos globos contiene 10.000 Mediante un impulso eléctrico, las vesículas liberan las moléculas químicas que viajan a través de la sinapsis hasta la neurona receptora. Las neuronas, utilizando su lenguaje electroquímico, hablan entre sí continuamente. 100.000 millones de células nerviosas del cerebro forman miles y miles de líneas de comunicación con otras neuronas. La comunicación neurona a neurona constituye la base de toda la actividad cerebral. Este sencillo mecanismo, multiplicado millones de veces, llega a generar un sistema complejísimo. El impulso eléctrico que envía la neurona viaja por una fibra llamada axón hasta llegar al extremo en el que permanecen almacenadas las moléculas químicas. El estímulo eléctrico activa la transmisión química. Las moléculas que atraviesan la sinapsis bombardean la neurona receptora, que posee una membrana especial para fusionarse con las moléculas. Las moléculas que viajan de una neurona a otra se llaman neurotransmisores. Hasta el momento conocemos cerca de 50 neurotransmisores. La sustancia P, la noradrenalina, las endorfinas y la dopamina son algunos de ellos, pero puede que haya muchos más. Los científicos han descubierto que los neurotransmisores son capaces de modificar e incluso de modelar el comportamiento humano. Algunos de ellos constituyen la base biológica de sentimientos como la alegría y la tristeza, el amor y la violencia, así como la razón por la que percibimos el mundo a través de un prisma humano. Pues la idea con esto es bienvenido. Entonces la idea de esto es que todo lo que estamos, yo no estoy hablando de sensaciones ni eso, pero el concepto aquí es que estamos hablando de un sistema que se puede ir modificando. Es lo que controla todas las emociones, es lo que controla todo lo que estamos haciendo. Contestando a tu pregunta, ¿cómo cambio del lado simpático a parasimpático? Con emociones, con muchas cosas. Hay muchas cosas que constantemente están entrando en el cuerpo y el cuerpo luego decide si voy a pasar por el lado simpático o parasimpático, en qué estado voy a estar en cada momento. Y eso es diferente en cada persona. Los nervios aquí, es importante entender qué posibilidades tenemos. Cada vez que llega un impulso a un nervio, de otro nervio, el nervio tiene tres opciones. Uno, bloquearlo, es decir, no seguir pasando la información. Otro es de propagarlo, lo que es el número 2, es decir, multiplicar el efecto de esa información. O 3, luego mandarlo a muchos otros neuronas y crear una cosa completamente distinta. Es decir, si yo estoy entrando con uno de 500 millones de conexiones de una neurona y entro en el cuerpo de otra neurona, esa neurona puede pararlo, puede pasarlo a una neurona o puede pasarlo a 10.000. Entonces eso depende, eso es una idea que no sabemos cómo funciona. Es decir, no sabemos por qué un nervio decide mandarlo a 100.000 o no mandarlo o lo que sea. Es una ciencia que todavía está en desarrollo.
Esto aquí es un chico que, bueno, un señor ya se murió, pero y básicamente habla de la idea de cuánto el aprendizaje es básicamente la formación de nuevas conexiones entre nervios. Cuanto más veces repitamos una cosa, más fácil es de encender ese nervio. Y eso es los patrones de comportamiento de una persona. Es decir, yo puedo, por ejemplo, cada vez que me ven un perro, yo puedo entrar en el lado simpático o parasimpático, pero por mi pasado y por mis cosas que he aprendido. Entonces, tu pregunta depende de la persona, depende del perro, depende de muchos otros factores. No es una cosa fijada. Volvemos a esta idea. Ahora entendemos este gráfico un poco más y dónde estamos ubicados en esto. Nos damos cuenta que estamos pasando de un lado a otro, no podemos estar en ambos lados a la vez. Cuando se enferma un órgano de esos, Estamos en ello. Esto aquí es el nervio vago. Dije yo que antes que suministra el 75% del efecto parasimpático. Esto aquí estamos viendo cómo entra en todos los órganos. Un nervio solo. Y sale aquí de la base del cerebro. Esto aquí, básicamente vemos aquí cómo está influyendo la base del cerebro en todas estas funciones. No estamos hablando de la zona de pensamientos, no estamos hablando de la zona de equilibrios, estamos hablando de la base en lo que es el tallo cerebral de una persona que controla todas estas funciones. Hay un punto en todo el cuerpo que es donde decimos si entramos en parasimpático o en simpático. Y ese punto ahí sabemos dónde está y se ubica aquí. Vamos a ir ahí. Ese punto básicamente decide todo lo que estamos haciendo. Entonces toda la información llega ahí y luego decide hacer uno o el otro. De ahí teniendo en cuenta que esto aquí, este grupo de nervios desencadena una cosa muy diferente en el cuerpo de efectos de químicos de todo. Tanto como produciendo demasiada insulina, como demasiado cortisol, como todo eso, ¿no? ¿Ese es el bulbo raquídeo? Y ese punto de decisión es inconsciente, ¿no? No es consciente, ¿no? Para No es nosotros. consciente. No lo puedes controlar. Todos estos sistemas no los podemos controlar. Podemos controlar lo que entra y cómo lo procesamos, pero de ahí una vez que el cuerpo decide si hacer uno o hacer el otro, eso no lo controlamos. Pero yo sí que puedo controlar lo que entra y cómo lo percibo y cómo lo cambio. Eso sí. Eso vamos a ir ahí también. Esto aquí, el núcleo tracto solitario. Si vamos a recordar una cosa, esto aquí es el núcleo que controla todo. Se ubica aquí en el cuello, se ubica aquí en la parte posterior, se ubica justo donde estamos ajustando cuando estamos de rodilla, ¿no? Y esto aquí es lo que integra todos los circuitos de todo el cuerpo del sistema autónomo. Este núcleo tracto solitario es quien decide qué es lo que estamos haciendo, cómo es la pH del cuerpo, cuántas veces late el corazón, todo lo demás. Esto aquí es lo que desencadena todo. En el cuello. Se ubica, como hemos visto, aquí, en la parte posterior aquí. Entonces eso es por eso que cuando ajustamos tenemos efecto. Esto aquí meto un poco de la quiropráctica, todos sabemos un poco cómo influye, pero básicamente estamos hablando de cuando la vértebra está justo encima de estos nervios. Es justo por eso que cuando estamos con el tema de quiropráctico, por eso puede controlar tanto el equilibrio entre un lado y el otro lado, ¿no? Eso es una de las preguntas que hiciste. Vamos a ir más allá. ¿Cómo funciona? Pues si funciona la quiropráctica con eso, pues miden la presión arterial de las personas. Porque este punto aquí, si yo tengo la presión arterial normal, es cuando estoy en el lado parasimpático. Si tengo la presión arterial subida por los pechos, básicamente estoy entrando en el lado simpático. El estudio de presión arterial desde hace tantos años básicamente demostró que cuanto más alta la presión arterial, cuanto antes nos morimos. Nos damos cuenta, después de haber aprendido conmigo esta noche, que el problema no es la presión arterial. El problema es que estoy entrando en el lado simpático del funcionamiento este. Si yo tomo pastillas de ahí para controlar esto, para bajar la presión arterial, no estoy controlando el equilibrio entre un lado y el otro. Sigo mandando información por el lado simpático y no estoy cambiando el equilibrio entre uno y el otro. Entonces, de hecho, me muero antes de tomar las pastillas. De ahí, ¿qué es lo que influye en esto? ¿Qué es la pregunta que... el estilo de vida. ¿Qué cosas influyen?
El cerebro, pensamientos. Aquí nos damos cuenta, pone aquí que básicamente que es imposible saber la influencia que tiene el cerebro, o mejor dicho, los pensamientos sobre el cuerpo humano. Cuando hablamos de las personas que pueden pensarse enfermas y cuando todo eso, básicamente estamos hablando de sospecha que está un tracto psicosomático. Estamos hablando de muchísimas enfermedades muy curiosas, pero todo esto básicamente quiere decir que los pensamientos son capaces de cambiarnos del lado parasimpático a simpático sin más. Yo puedo estar ahí en mi cama tranquilamente sin hacer nada y luego pienso en el examen que tengo mañana. Y de repente toda mi cadena neurológica en mi cuerpo pasa al lado simpático. Si yo no salgo de eso, si recordamos el gráfico que hace eso, si yo no salgo de eso, si meto la corriente en mi cuerpo y entro en el lado simpático y no salgo de eso, eso a largo plazo me produce problemas. Recordando que es catabólico, que rompe el cuerpo, rompe los tejidos. ¡Lorena! ¡Vídeo! ¿Lo copiaste? ¿Lo copiaste? ¿A que sí? ¿A que sí? Ni hora por aquí. ¿Qué pasa? No, en el con el 6 entonces. El ser humano, el equilibrio es muy relativo en todo esto. El equilibrio en modo habitual en el mundo animal es 90-10. 90% del tiempo en el lado parasimpático y el 10% en el lado simpático, lo cual nos permite, si hacemos cálculos, 2 horas y media de estrés al día. Y 2 horas y media de estrés al día. 2 horas y media de estrés al día. Sí, en el estado simpático. Si yo paso más de eso, ese estrés, como hemos dicho que es catabólico, que me rompe el cuerpo, ese estrés no solamente que teóricamente me está haciendo daño, sino me estoy enfermando. La habilidad de aguantar estos estreses es básicamente como medimos la salud física de una persona. Es decir, cuanto más aguantemos, mejor estamos. Y si aguanto muy poco, pues mejor aguanto. Esto aquí es un vídeo. Esto aquí es un vídeo de básicamente de unas, está en inglés, ¿no? Pero está cogido de otra cosa. Pero básicamente cogen en un plato nervios y si no entendéis inglés pues iré hablando, pero es bastante obvio lo que está ocurriendo. Y básicamente es lo que hablaba antes de las 3 formas que funciona un nervio. Uno de bloquear la información, uno de propagar la información, otra de hacer más conexiones con otros nervios. Y aquí lo vamos a ver básicamente en directo con un nervio, cómo funciona. Y esto aquí son vídeos en tiempo real, de hecho. Ya, la música es un poco calma. Que la música vamos a Entonces esto aquí son conexiones nuevas que vamos haciendo. Tiempo real esto, ¿eh? En nervios en plato. Esto aquí es un proceso de aprendizaje o de pensamientos nuevos o lo que sea. Y esto aquí sería la primera que empujamos el embrague en el coche. Y luego cada vez que empujamos el embrague en el coche más conexiones hace. También más cadenas hace con respecto al sistema autónomo, ¿no? Que si cada vez que veo a una exnovia me estreso, pues también paso, es un ejemplo, ¿no? Paso por lado. Esto aquí es cuando se desconecta. Entonces el cuerpo constantemente se está haciendo conexiones o deshaciendo conexiones. Esto aquí es cuando está haciendo cadenas enteras de nuevas conexiones.
Y curiosamente con los años no terminamos de hacer eso. Nunca perdemos la capacidad de aprender, de cambiar cómo funcionamos. Esas son conexiones, esto habla de pensamientos. Cada vez que hacemos una conexión y cambiamos cómo funciona un nervio, producimos químicos nuevos en el cuerpo, porque produce una cadena. Entonces todo esto también podemos ir cambiándolo solamente pensándolo. Es decir, lo que hablamos antes del equilibrio basta hasta con los pensamientos. Os enseñé un poco cómo es el tema. Qué guay. Bienvenidos. Por ejemplo, el miasma se puede generar con los pensamientos. ¿Ah? Miasma lo puedo generar con los pensamientos. ¿Qué le estoy diciendo? Voy a... Esto aquí, vale. ¿Qué cosas pueden influir en esto? Medicamentos. Si estudiamos el tema de medicamentos, estamos hablando de todas las enfermedades, como puse ahí antes, no todas, no, 90% de las cosas. Cuando tomamos un medicamento es para estimular o para impedir que algo haga algo. Para bajar, si tengo la presión demasiado alta, pues tomo algo para que se me baje. Si tengo la presión arterial demasiado baja, tomo algo para que me suba. Si tengo demasiado poco glándulas tiroideas, pues tomo algo para que me suba, para que me baje. Pues todos los medicamentos son con la idea de hacer esto de volver a crear equilibrio entre el cuerpo. Es obvio que si yo tomo un medicamento, por eso cuando vemos aquí, cuando una persona está tomando medicamentos, está influyendo sobre el sistema nervioso, y ahora entendemos un poco la cadena de cosas que causa eso. Evidentemente, cuando medimos a una persona, si está tomando medicamentos que impide que su cuerpo funcione bien, que interfiere con ese proceso, complica mucho las cosas. Entonces, cuando yo estoy tomando medicamentos, el medicamento, si esto aquí es el sistema nervioso, por ejemplo aquí, yo quiero acelerar, yo quiero frenar un poco el corazón, tengo un poco de taquicardia, o tengo un poco de asma, tomo algo para afectar esto, pero es obvio que me va a afectar todo el lado. Y tejidos que estaban funcionando bien, ahora funcionan de menos. Entonces eso es el efecto secundario del medicamento, ¿no? Si tomo algo aquí porque las digestiones no me van, entonces tomo algo para estimular las digestiones, tomo algo para estimular esto, pero no solamente estimulo esto, sino todo el lateral. Entonces ahí es cuando creo más equilibrios, y cuanto más medicamentos tome, más desequilibrios voy a producir en mi cuerpo. Más difícil es su control. Evidentemente con pensamientos. Yo no dije que el asma se causó por pensamientos, pero si el asma se causa por desequilibrio de estas dos cosas. ¿Me explico? Si produzco demasiado jugo, digamos, líquido, me crea problemas, y si produzco demasiado poco también me crea problemas. Todos estos desequilibrios se ven ahí. Todas estas cosas influyen en su parte. Entonces, la idea con esta presentación fue un poco de si entendemos ahora cómo es la parte física de nuestro cuerpo y básicamente cómo está funcionando, hacer cosas que básicamente nos metan más en el lado parasimpático y nos quitan del lado simpático. No es que no vivamos ahí, sino que no pasamos todo el tiempo ahí. Tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? Así básicamente es como termino. Esto aquí es el concepto que básicamente quiero que llevemos, que las cosas que estamos haciendo nos hacen uno de dos: nos sanan o nos enferman. Y un poco de estrés no está mal, un poco de estrés nos pone un poco de chicha en el cuerpo y todo eso, pero nuestros hábitos básicamente nos equilibran entre un lado y el otro lado. Y eso básicamente es lo que causa muchos problemas en el cuerpo, muchos desequilibrios. Y así básicamente termino. ¿Tenemos alguna pregunta? El estrés, ¿Estamos despiertos? ¿Y el estrés cómo lo controlamos? Que tengas un poquito, que tengas mucho. Cada persona, hablan de, a ver, esto aquí, acabo de abrir una lata muy grande de cosas. Probablemente, como estoy hablando con Lorena, la próxima vez vamos a hablar un poco de esos tipos de temas, ¿no? De cómo podemos controlar la forma de absorber información y cómo lo mandamos a hacer cosas en el cuerpo, que básicamente es el siguiente paso de esto. Obvio que cuando las cosas pasan en la vida, está lo que es
el acontecimiento, luego es como yo veo ese acontecimiento y luego es como yo reacciono a ese acontecimiento. Yo puedo tener, ejemplo personal, yo puedo tener, un muy amigo mío se murió en la bici, ¿no? Yo puedo pasar, y se murió, yo puedo pasar la vida pensando en lo mal que lo pasé cuando se murió y qué triste y que no está y todo eso, y pasar toda la vida en esa cosa. Y es obvio que ese tipo de persona está entrando en el lado simpático. Eso es lo que el gráfico, eso que entró y no salió, está entrando en eso. Se está enfermando porque no sale de eso. Yo puedo de ahí coger esa información, utilizarlo como un banner que me inspire a vivir la vida a tope y hacer las cosas bien. Entonces el acontecimiento es lo mismo, pero mi percepción del acontecimiento no lo es. El estrés de ese momento me cambió cómo funciona mi cuerpo, pero de modo muy distinto. Entonces una cosa es lo que pasa y otra cosa es como yo lo interpreto y como yo voy haciendo estas conexiones en mi sistema nervioso. Esas conexiones las controlamos. Y es un poco cuando dejamos de fumar o algo así, todas esas conexiones los decimos asociando a fumar. Que me siento cómodo, que me siento tranquilo, que me siento todo eso. Y esas conexiones, conforme que vaya fumando más y más y más, las conexiones cada vez son más fuertes. Yo cuando dejo de fumar tengo que ir quitando esas conexiones. Pero eso empieza con los pensamientos y con las ganas. Recordando esta frase aquí, que lo que desencadena en todo no es el cuerpo haciendo esto, sino la persona controlando su cuerpo. ¿Más preguntas? Hacer ejercicio o deporte te ayuda a entrar en el lado parasimpático, ¿no? Pero sin embargo te activa el lado simpático, ¿no? El deporte nos mete en el lado simpático, es un ejercicio. Yo cuando estoy haciendo ejercicio no estoy pensando, lógicamente, no estoy pensando en digestiones, en relajarme, estoy pensando en, cuando estoy jugando fútbol voy a por ello y voy a por el balón y todo eso, ¿no? Entonces entro en el lado simpático, puro y duro, no estamos entrando en relajación para nada. Pero te ayuda a relajarte luego. Entonces si yo hago horas y horas y horas de ejercicio y no descanso, es decir, paso todo mi día en el lado simpático sin ir al descanso, mi cuerpo se deshace. Entonces yo por ejemplo, me meto, lo que no nos mata nos hace más fuerte, un poco de ahí, el equilibrio está en las dos cosas. Si yo hago 18 horas de ejercicio al día, no me voy a hacer más fuerte, me voy a deshacer por completo. Entonces lo que hago yo es provoco el cuerpo, el cerebro recibe esa información, dice, este músculo lo hemos machacado, pero lo que voy a hacer yo cuando estoy en mi lado parasimpático es meter más músculo aquí para que la próxima vez no me haga tanto daño. Y para la próxima vez. Entonces lo que estamos haciendo con el ejercicio es engañándole al cuerpo para que haga cosas para fortalecerse. ¿Se me explica? Y te ayuda a relajarte, a lo mejor el deporte... Sí, pero no. Entonces el efecto del deporte a menudo se ve después del deporte que antes, ¿no? El porcentaje que habías visto de 90-10. al día, Sí. que era un 5%. 90-10. En el mundo animal, 90-10. El animal, Un león. estamos todos, ¿no? Quiero decir, también... Sí. Pero los estudios, nunca han podido hacer estudios sobre seres humanos. Claro. Porque la vida de un ser humano normalmente no es muy natural. Si yo voy a trabajar 8 horas, yo no estoy haciendo lo que mi cuerpo me pide, sino lo que asociado lo que yo me obligo, ¿no? Si yo me levanto a las 8 porque suena la alarma, no podemos medir eso y decir que esta persona está pasando la vida en ese modo, ¿no? Pero si yo voy y veo un león o un tiburón blanco, vemos los vídeos de los tiburones blancos y mola mucho cuando los vemos ahí comiendo cosas y todo eso. Aquí no, pero en otro sitio. Y cuando están cazando mola mucho, pero el tiburón blanco normalmente cuando buceas no pasa todo el día cazando cosas, pasa 90% de su tiempo paseando y mirando los peces y mira qué guay como eso, y luego en momentos de comida pues sí que va por ahí. Y lo mismo que un león, muy a menudo cuando vas de safari el león no está cazando, está ahí durmiendo la siesta y admirando las vistas. O sea que entonces se podrá considerar que un 10% igual es poco para el ser humano, quiero decir. Posiblemente. A lo mejor está más tiempo en el simpático, digamos. Cuanto más caña nos metamos, más preparación necesitamos.
eso es obvio. Una persona que corre un maratón se hace muchísimo daño, pierde mucho peso, pierde centímetros de altura, todo eso, y va a necesitar más tiempo para recuperarse que la persona que corre 2 kilómetros. Estos son equilibrios. Y sé que lo explicaste así un poco, ¿eh? El mundo este de la quiropráctica, lo que hace que es equilibrar, o que nos vayamos más al parasimpático que al simpático. ¿Lo explicaste? Porque este es el punto... Podemos verlo como limpia el flujo. Las percepciones de mi mundo, las cosas que yo hago, toda la información que llega desde mi cuerpo, de mi entorno, entra en mi cuerpo y luego mi cuerpo decide qué es lo que voy a hacer con ello. Un modo muy simple de entenderlo es que si yo tengo una piedra en el zapato y voy caminando, empieza siendo una molestia en el pie, pero después de un cierto tiempo hasta me cambia el humor, un poco como dijo el vídeo, ¿no? Si yo tengo esa piedra en el zapato y estoy malhumorado porque eso está ahí, voy a cambiar mi comportamiento, va a cambiar cómo reacciono, voy a estar estresado todo el día, etcétera, etcétera. No porque realmente me viene un león, sino porque esto aquí no cesa. Entonces lo que haces es la quiropráctica con ese respecto es un poco de reseteo sobre el sistema nervioso central que permite que de ahí podamos meter más conexiones nuevas, ¿no? Hace que sea más limpio. Si de ahí yo decido estresarme porque viene mi exnovia o si decido tranquilizarme porque veo a mi gato favorito, eso, la quiropráctica no va a cambiar cómo percibo y cómo cambio eso, pero sí que va a hacer que sea mucho más limpio, tanto como para bien como para mal. ¿Algo hemos aprendido? Pero entonces, disculpa, Gregorio, pero si es para mal, y pongamos un caso, que casi siempre estoy en el simpático, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la quiropráctica me acentúa más el estar más en el simpático? Te ayuda a que tú puedas variar eso, pero no te lo varía si tú no lo quieres. Es que es una manera de decirlo, entonces. Es un poco como el tema de ojos que no ven, corazón que no siente. Si yo antes de ir a ajustarme dormía boca abajo, no lo sentía. Voy al quiropráctico, ya no puedo dormir boca abajo porque mi cuerpo no me lo permite. Entonces yo puedo vivir con esto pinzado y de ahí hacer que las cosas que me vienen entonces hacen menos efecto en mi cuerpo, pongamos, pero estoy un poco engañando el cuerpo a funcionar no al 100%, ¿no? Entonces es mejor que funcione a tope, pero por el otro lado tengo que controlar el otro lado. Me va a avisar mucho antes de las cosas que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. ¿Más preguntas no las hay? Bueno, buenas noches. Entonces,
Pues mira, o sea, esto